un gusto que tengamos entrevista porque te había visto en las últimas film, pero en tus labores al frente de los libros en la UNAM, pero ahora traes libro. Cuéntame. Bueno, ahora se presenta una novela mía, se llama Efectos Secundarios y la publica Mondadori y se presenta mañana a las 7 de la noche. ¿Por qué efectos secundarios? Porque habla de lo que nos ocurre en un mundo en el que estamos inmersos en distintos lenguajes contradictorios, desde los lenguajes que tienen que ver con la caída de los sistemas, con la pérdida del humanismo, los desocupados, los indignados, la violencia, las narcomantas, hasta los lenguajes de lo que yo llamo algo así como la ortopedia de la felicidad, la autoayuda, estos lenguajes que te dicen trabaja con tu actitud y que casi te hacen sentir culpable de no poder cambiar la situación o de no estar feliz ante lo que ocurre y no tendrías por qué estar feliz. Es decir, de los lenguajes que nos confunden y que nos hacen olvidar dónde dejamos las preguntas que importan. Los lenguajes que también tienen que ver, por cierto, con los mecanismos del mercado, con los libros. Estos 3 últimos años he estado inmersa en libros, toda mi vida he estado inmersa en libros, pero estos últimos 3 años haciéndolos, como lectora, haciendo los libros que a mí me interesaba leer. Y frente a las campañas editoriales del mercado, donde ponen una cintilla en cada libro y lo presentan como el libro más leído, uno no puede más que preguntarse cómo en un país de no lectores todos y cada uno de los libros pueden ser el libro más leído. ¿Y cómo puedes demostrar esto? A través de un experimento literario, utilizando la lógica del sinsentido, del nonsense y del absurdo. ¿Cómo podría estar todo esto que ocurre al mismo tiempo ocurriendo en una novela que se pueda leer de manera narrativa, ¿no? que tenga también una historia detrás? ¿Y dónde está uno en esa novela como lector? Porque la novela habla de un personaje que es un presentador de libros y que se refugia de todo esto que ocurre, del ruido de fondo, que es la vida, en la lectura de los clásicos y atesora cada frase de sus autores favoritos como si se tratara de un amuleto contra lo que ocurre en la realidad. Y yo creo que las palabras, las frases que atesoramos nos ayudan a vivir, que tienen una fuerza, tienen un peso específico, material incluso. Tanto importan las palabras que las palabras salvan. Prueba de ello es la literatura de quienes han estado en los campos de concentración, Herta Müller como un ejemplo, es decir, no ella estando en el campo, sino uno de sus personajes y su madre. Y las palabras también pueden hundirte, una frase, una amenaza contra tu vida, contra tu integridad, el lenguaje del miedo, pueden hacer también de tu vida algo miserable, ¿no? Entonces, el libro habla de todo esto, de la importancia de las palabras. ¿Cómo nació ese personaje? ¿En qué momento le diste luz? Tiene un sustrato autobiográfico. Como sabes, en este país es más fácil escribir un libro que presentarlo. Cuando un libro sale, nos vemos obligados a hablar de ese libro, sin decir lo que está en el libro, una suerte de acrobacia verbal típica de este país, y cuando somos lectores nos encanta ir a las presentaciones de libros. Bueno, yo he presentado muchos libros en mi vida y en los últimos años yendo a Monterrey, a Ciudad Juárez, a Tamaulipas, siempre la realidad rebasaba la presentación de libros. Empezaban a ocurrir cosas que hacían que dentro de la presentación se hablara también de distintas realidades, que la gente tuviera necesidad o bien de desvelar sus secretos, no soportar más esta secrecía en la que vivían y de confesarlos a alguien, ¿no? O de que no pudiéramos llegar a una presentación por un bloqueo. Empezaban a ocurrir cosas extraordinarias que no se daban en este país antes. Y esto me dio la idea de un personaje que se dedique a presentar libros y que finalmente encuentre en ellos un refugio, porque es lo que nos ocurre a los que amamos los libros, una suerte de tabla de salvación
portátil. Esas palabras que traemos con nosotros no nos las quita nadie. El poder de la imaginación creativa que se encuentra en los libros son pues salvavidas que te acompaña todos los días, ¿no? Es una novela, bueno, el tema pudiera ser muy grande, pero es una novela breve, ¿no? Sí. No te fuiste con muchas páginas. ¿Cómo lograste pensar en qué te concentraste para no abundar en muchas páginas? Yo creo que los personajes, aunque se haya dicho muchas veces, es cierto, son quienes te van marcando los territorios que vas a visitar y también la extensión que va a tener un libro. Yo no sabía bien por dónde iba a ir el personaje y además me gusta trabajar así porque si no la literatura no tendría sentido. Me gusta que sea el poder de las palabras empujándose unas a otras, el que va contando una historia que yo desconozco. Y si a mí me apasiona, si yo siento que va por ahí la historia, yo sé que entonces tengo que dejar que el personaje hable, que diga lo que tiene que decir. Y fue una novela escrita en un vértigo, en pocos meses, y que bueno, tiene esta extensión de novela corta. Yo no sabía que iba a escribir una novela corta tampoco. He estado escribiendo una novela larga por varios años, una novela que tiene que ver con Darwin y cuentos, y de pronto se coló esta novela, igual que se cuela esta realidad que vivimos ahora sin que lo esperáramos. ¿Cómo se llama tu personaje? No tiene nombre. No tiene nombre. Es un virus mutante. Es como somos nosotros, que tenemos que reinventarnos todos los días, porque eso es parte de del reto, de lo fascinante, en un sentido, a veces es aterrorizador, pero en general es fascinante en este país, el vernos obligados a improvisarnos también a nosotros. Cada uno de los capítulos presenta una situación distinta y el personaje tiene que ser distinto para enfrentarlos. Para sobrevivir. Sí, para sobrevivir. Y es un personaje que también cambia de sexo, es un personaje que se muda en todos los sentidos. En cada lectura somos distintos, la lectura nos obliga a ser distintos. Cuando yo leo Metamorfosis, yo no soy las hermanas de Gregor Samsa, yo soy Gregor Samsa. Yo tengo que elaborar una suerte de una operación travestista, un cambio. No es que me lo proponga, es que eso ocurre cuando leemos y eso es fascinante, que la literatura nos permite ser quien sea, vivir el momento que sea. Pues mucho éxito en este libro. Muchas gracias, Te Miguel. agradezco mucho la entrevista. Gracias a ti, Miguel.